Muy buenas tardes a todos. Paz y bien. ¿Qué tal estáis? Tal día como hoy, en el año 54 después de Cristo, fue asesinado el emperador Tiberio, Claudio, Druso, Nerón, Germánico. Esto, aquello y lo demás allá, como empieza la obra que Robert Graves le dedicó en su inmemorial Yo Claudio. Como muchos conocéis, se trata de un emperador que desde su más primitiva infancia tuvo numerosos problemas de salud. Cojo, tartamudo, sordo, con numerosos tics de cabeza. Todo esto le provocaba en las burlas de otros niños, todo esto le provocaba que su abuela Livia le despreciase, aunque finalmente se arrepentiría a lo largo de su vida, pero le despreciase y se comunicase con su nieto mediante carta. Todo esto provocaba que su madre Antonia le despreciara y llegase a afirmar pues cosas similares a que su hijo era un aborto o su hijo pues era un desecho humano, algo parecido. Sin embargo, el emperador Claudio llegó a ser emperador, aunque él no lo tenía en mente. Él no quería ser emperador. De hecho, él se consideraba republicano. Su mismo sobrino Calígula, que también fue emperador antes que él, pues utilizaba a su tío como monigote de feria. Sin embargo, el emperador Claudio tenía muy claro un aspecto. Quiero ser historiador. Me gusta la historia. Quiero hacer una historia de Roma. Una historia de Roma además desde el punto de vista de los republicanos, como su padre Druso, como César, como Tiberio Sempronio Graco y hombres de esa estirpe. ¿Por qué me gustaría hoy homenajear de esta manera al emperador Claudio? Pues porque este vídeo quiero dedicarlo al aspecto de lo importante que es tener confianza en uno mismo. Lo importante que es tener autoestima. Lo importante que es creer en ti mismo. Se reían del emperador Claudio. Decían que era tonto. Decían que era bobo. Sin embargo, llegó a ser uno de los grandes intelectuales de su época. Sin embargo, fue uno de los personajes que, si bien es cierto que en un principio fue vilipendiado por los historiadores como Suetonio, la historiografía moderna le ha sacado de ese lodo en el que lo habían metido, y se puede decir que solo hubo dos emperadores de la casa Julio-Claudia realmente decentes: Octavio Augusto, su abuelo, y abuelo adoptivo, su abuelo, porque se casó en segundas nupcias, y Tiberio Claudio Druso Nerón, germánico, es decir, nuestro Claudio. Porque como muchos sabéis, pues hubo un emperador anterior que era Tiberio, que era el hermano de su padre Druso. Claudio es un paradigma, por tanto, de la superación personal. Quizá, hoy me decía curiosamente un amigo, es que yo no sé de oratoria. Sí, pero es que la oratoria, si bien es cierto que hay gente que nace con ese don, la oratoria se puede aprender. El otro día yo decía, en otro vídeo, no recuerdo cuánto, pero lo decía en otro vídeo, que nos ha inculcado el sistema, la creencia desde pequeñitos, de niño. Tú ver, oír y callar. Niño, de esto no hables porque no sabes. Oiga, si usted no sabe, si yo conozco de este tema. Cuentan que Claudio, durante su infancia, iba a la biblioteca y se podía disertar sobre historia con alguno de los mejores, valga la redundancia, historiadores del momento. Claudio, que además
no mostraba demasiado aprecio por Tito Livio, que como sabéis era el historiador oficial de Octavio Augusto. Y decía una historia de Roma, escribía una historia de Roma, pues acaso un poco particular, acaso pues desde la perspectiva que el emperador quería. Y Claudio creía más bien en una historia objetiva. Si bien es cierto que la objetividad en la historia y en el periodismo, no existe, pero se debe de intentar ser objetivo. No existe porque luego cada uno tiene sus creencias, sus paradigmas, su forma de pensar, sus ideas, en definitiva. Por tanto, amigo mío, amiga mía, quiero repetir algo que he dicho en numerosos vídeos. Tú eres lo más sagrado de este mundo. Independientemente de que seas creyente o no, eres lo más sagrado. Eres lo más importante de este mundo. Al menos en tu vida personal. Porque para los que somos creyentes, lo más importante es Dios. Pero el protagonista de tu vida eres tú. El protagonista de la vida de Claudio, fue él. Fue el emperador Claudio. Fue ese niño tartamudo, ese niño torpe, ese niño cojo, ese niño con 1000 defectos en el que nadie creía cuando era pequeño. Pero ese niño que fue sucesor de Octavio Augusto, que fue el único digno sucesor de los Julio Claudios de Octavio Augusto. Porque sabéis que el emperador Augusto tuvo otros candidatos para ser sucesores, sus sobrinos, tuvo otros candidatos. Todos murieron sospechosamente, pues asesinados o envenenados. Siempre he tenido la sospecha, ¿no?, de que efectivamente el veneno es la reina, aunque hay quien trata de salvar la imagen de la emperatriz Livia, pero yo creo que detrás de esos asesinatos estaba ella, pues quería que su hijo Tiberio, Livia era la madre de Tiberio y de Druso, quería que Tiberio, pues, fuera emperador. Bien, por tanto, a mí lo que me gustaría, amigo mío, amiga mía, es que tomes el ejemplo de Claudio. Busca cuál es tu misión personal. Si bien es cierto que la vida a Claudio le deparó otra cosa en la que él no quería, porque él no quería ser emperador, pero su misión personal era ser historiador, era escribir la historia de Roma. Y él creía en eso, y él se decidió a eso, aunque le decían, no lo vas a lograr, eres tonto, no lo vas a lograr, si eres tartamudo, ¿cómo vas a poder hablar en público de la historia de Roma si eres tartamudo? Oigan, pues, ¿cómo lo consiguió? Y esto es histórico. Se metió guijarros en la boca y habló con los guijarros en la boca hasta que consiguió vencer la tartamudez. Por supuesto, no es que todo el día estuviera con los guijarros en la boca, pero entrenaba de esa manera, porque la oratoria, amigos míos, se puede entrenar, y porque la vocalización también se puede entrenar, y la mirada, y las expresiones, y los gestos, todo es entrenable en la oratoria. Pues lo mismo pasa con otras cosas de la vida. Claudio tenía talento como historiador, y trabajó por ello. Después, cuando murió su sobrino Calígula, se escondió detrás de una cortina porque todos los miembros de la Casa Imperial estaban siendo asesinados o detenidos. Él se escondió detrás de una cortina y resulta que unos soldados partidarios de su padre Druso y de las ideas de su padre Druso le descubrieron tras la cortina. Él pensaba que iba a morir, porque él pensaba que iba a morir, y le declararon emperador. Pero él no quería ser emperador.
Tú tampoco vas a ser emperador. O a lo mejor terminas siendo emperador, quién sabe. Pero sí que tienes una misión personal en la que tienes que confiar, en la que tienes que creer. Un amigo mío, que está pasando por un mal momento, ha decidido crear un blog sobre tenis. Y quizá eso no le quita toda la pena que está pasando. Pero está creyendo en ese proyecto. Y yo creo en él. Me gusta el tenis, escribe bien sobre tenis. Pues adelanta, amigo mío, escribe sobre tenis. Pues tú, amigo, amiga que estás escuchando esto, igual. Tienes un talento oculto, tienes una misión personal para la que has nacido. Búscala, haz introspección, conócete a ti mismo y descubre para qué estás en este mundo. Próximamente haré un vídeo sobre la aceptación, que es un tema que en el fondo, pues, el emperador Claudio también es un paradigma de aceptación, ¿no? El emperador Claudio no se rebelaba contra su tartamudez, o contra su sordera, o su cojera. Aceptó que era tartamudo, cojo, sordo, y luchó por conseguir sus objetivos. Pues yo próximamente voy a hacer un vídeo sobre ello, sobre la aceptación. Como muchos sabéis, fui seminarista, y digamos que para mí, pues salir del seminario me causó pues, una ruptura total a nivel psicológico. Me costó 3 años y 3 meses salir de ese estado de depresión. Me costó algo más comprender qué es lo que Dios quería de mí y qué es lo que yo quería hacer en esta vida. Que suele coincidir, ¿eh? Suele coincidir. Lo que pasa es que muchas veces no estamos atentos a las señales. Entonces, amigo mío, amiga mía, quiero concluir este vídeo animándote a que te conozcas a ti mismo, animándote a decidirte por aquello que te gustaría hacer. Quizá no llegues a vivir de ello, pero quizás sea una pasión, un hobby, como pintar, quién sabe si incluso llegar a exponer cuadros. Una tía mía está pintando con 80 y tantos años, y quizá no va a vivir ya de los cuadros, ha vivido de otras cosas. Pero le gusta pintar y está dedicada con pasión a pintar. ¿Quién sabe si no puede llegar a exponer en algún momento, si Dios le da vida y salud? Todo es posible en esta vida. Es posible hasta que llegues a ser el emperador de Roma. Sí, sí. Imaginaos que el imperio romano resucita. En fin, amigos míos, concluyo esta vez sí, animándoos, por tanto, a que creáis en vosotros mismos. Sois tú, amigo mío, amiga mía, eres lo más sagrado de este mundo. Créetelo, créetelo, levántate cada día agradeciendo a Dios, al cosmos, ese nuevo día. Y piensa en positivo, siempre en positivo. Ten un diálogo interior positivo de voy a hacerlo, voy a hacerlo. Pero no te frustres si no eres capaz de hacerlo o si te cuesta hacerlo. Acepta las piedras que te vas a encontrar por el camino. Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga.